Circulación. En el transcurso del proceso evolutivo aparecieron animales con una mayor complejidad estructural y un mayor tamaño, y con mayores necesidades energéticas. Entre estos animales fueron favorecidos los que se adquirieron órganos especializados en la captación de oxígeno, como las branquias y los pulmones, y un tejido conectivo fluido, en el caso de los vertebrados la sangre, capaz de transportarlo hasta las células. En la actualidad coexisten organismos de una gran diversidad de sistemas cardiovasculares. Básicamente, todos consisten en una red de conductos por los que circula un fluido, como la sangre, y una o varias bombas, como el corazón, capaces de generar el trabajo necesario para esta circulación. La sangre es la encargada del transporte del oxígeno, los nutrientes y otras moléculas esenciales, así como de los productos de desecho. Esta se compone de plasma, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El plasma, la parte fluida de la sangre, es una solución acuosa en la que están disueltos y suspendidos nutrientes, productos de desechos, sales capaces de regular el pH sanguíneo, anticuerpos, hormonas, proteínas plasmáticas y otras sustancias. En los vertebrados, la sangre circula a través de un circuito cerrado de vasos sanguíneos, las arterias, las arteriolas, capilares, vénulas y venas. Esta red, que incluye tanto el circuito pulmonar como el sistémico, finalmente alcanza cada célula del cuerpo. La función principal del sistema circulatorio es llevada a cabo por los capilares, donde se intercambian sustancias entre la sangre y el fluido intersticial que rodea las células individuales del cuerpo. La sangre fluye a través del organismo por el sistema vascular gracias a la existencia de un órgano capaz de generar la fuerza necesaria para impulsarla, el corazón. Los cambios evolutivos en la estructura del corazón de los vertebrados pueden relacionarse globalmente con cambios en la tasa metabólica y en el nivel de actividad de los animales. El corazón no es solamente un órgano que bombea sangre, también es capaz de secretar sustancias que regulan su propio funcionamiento. En el esquema general del sistema cardiovascular, la sangre circula desde el corazón a través de vasos cada vez más pequeños, desde donde van pasando nuevamente a vasos de mayor tamaño hasta retornar al corazón. Existen dos circuitos principales en el sistema cardiovascular del vertebrado, que respira aire, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. En los mamíferos y en las aves, la tabicación completa entre el corazón izquierdo y el derecho tiene una consecuencia importante. Las presiones sanguíneas pueden ser diferentes en ambos circuitos. En el sistema circulatorio, el gasto cardíaco genera la presión sanguínea, que es una medida de la fuerza por unidad de área que la sangre ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos. La presión sanguínea no solo depende del gasto cardíaco que genera un flujo de sangre en el sistema vascular, sino también en la resistencia que el sistema opone al paso de la sangre. Esta resistencia está gobernada en gran medida por el radio de las arteriolas, elemento clave en la regulación de la presión arterial. La actividad del sistema nervioso autónomo, que controla la musculatura lisa de las arteriolas, al igual que la que regula el ritmo y la fuerza del latido cardíaco, está regulada por un área de la médula llamada Centro de la Regulación Cardiovascular. El sistema linfático se encarga de recolectar el líquido intersticial remanente del filtrado desde los capilares hacia la luz de los vasos sanguíneos. El líquido plasmático ingresa por filtración desde los capilares hacia el intersticio y pasa desde el intersticio hacia la luz de los vasos por efecto de la presión oncótica. El líquido intersticial remanente que no se recupera por acción de la presión oncótica es devuelto a la circulación por medio del sistema linfático, que lo recolecta y vuelca en el sistema venoso. Diversidad de los sistemas cardiovasculares. Los sistemas cardiovasculares consisten básicamente en una red de conductos por los que circula un fluido, en algunos casos la sangre, una o varias bombas que impulsan esta circulación, como el corazón. Este esquema, que varía en estructura y complejidad de los diferentes animales, debe asegurar el adecuado aporte de sangre a las distintas partes del organismo. Las esponjas, cnidarios y nematodos no presentan un sistema vascular autonómicamente diferenciado que transporte sustancias. Los gases, nutrientes y sustancias de desecho se intercambian entre las células y el exterior por difusión.
En los moluscos y artrópodos existe un sistema de vasos conectados con el corazón y el sistema circulatorio es abierto. El sistema circulatorio también puede ser cerrado. Un sistema circulatorio abierto, como el de los artrópodos, consiste en un sistema de vasos conectados con un corazón. Desde los vasos, la sangre se vuelca a los tejidos y se forman lagunas abiertas, desde las cuales retorna luego al corazón a través de aberturas valvulares. En un sistema circulatorio cerrado, por ejemplo el de los anélidos, la sangre circula por dentro del sistema de vasos longitudinales, uno dorsal y uno ventral, que corre a lo largo de su cuerpo alargado y que se ramifican en vasos menores y capilares. Esta moviliza por 5 partes del corazón, áreas musculares de los vasos sanguíneos, que bombean la sangre hacia el vaso central. Los vasos más pequeños recogen la sangre de los tejidos y los vierten en el vaso dorsal, muscular, que la bombea hacia adelante. Existen además válvulas que impiden que la sangre retroceda y por lo tanto su recorrido es unidireccional. Este tipo de sistema se encuentra en invertebrados como los erizos de mar y los pulpos y en todos los vertebrados. El sistema circulatorio de los vertebrados actualmente deriva de un diseño que ya estaba presente en los vertebrados ancestrales y que sufrió diversas modificaciones evolutivas asociadas fundamentalmente con el pasaje de la vida acuática a la terrestre. Se encuentra en los vertebrados acuáticos la respiración branquial, ciclostomos y teleostomos, en los cefalocordados, en los anfioxios y en el embrión de todos los vertebrados. La disposición anatómica similar en los primeros vertebrados habría dado origen al sistema circulatorio de los vertebrados actuales. Un corazón ubicado ventralmente impulsa la sangre hacia la aorta ventral, que se ramifica en 6 pares de arcos aórticos a la altura de la faringe, numerados del 1 al 6. Los arcos aórticos se reúnen dorsalmente en 2 raíces aórticas que se juntan y forman la aorta dorsal, que distribuye la sangre en los tejidos. En los vertebrados acuáticos más primitivos y en los anfioxios, la capilarización de los arcos aórticos a nivel de las hendiduras branquiales permite la oxigenación de la sangre. El corazón es un órgano esencialmente formado por tejido muscular y por lo tanto puede contraerse. Cuando el corazón se contrae, la cavidad se encierra, reduce su volumen y en consecuencia aumenta la presión de la sangre en su interior, que tiende a salir. Las células musculares del corazón deben contraerse ordenadamente y con cierta rapidez ante un estímulo. Durante el proceso evolutivo, este conjunto de características aparecen en el músculo cardíaco, que bombea de forma eficiente la sangre a través de todo el cuerpo. La sangre. En los vertebrados, la sangre es un fluido que circula a través del cuerpo transportando gases, nutrientes y desechos. Consiste en un 40% en células de glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas. El plasma ocupa el 60% restante. Los eritrocitos no tienen núcleo ni otras organelas, contienen hemoglobina y se especializan en el transporte de oxígeno. La función principal de los leucocitos es la defensa del organismo contra invasores como virus, bacterias y partículas extrañas. Los glóbulos blancos pueden migrar al espacio intersticial y muchos realizan fagocitosis. Las plaquetas provienen de magocariocitos que se encuentran en la médula ósea. Contienen mitocondrias, un retículo endoplasmático liso y numerosos gránulos, donde se acumulan diversas sustancias sintetizadas y no por las plaquetas. Las plaquetas desempeñan un papel esencial al iniciar la coagulación de la sangre y obturar roturas de los vasos sanguíneos. Además, aseguran la reserva y transporte de serotonina producida por células del intestino delgado a través de la sangre producida por células del intestino delgado, así como la secreción de otras sustancias vasoactivas como las histaminas. Las plaquetas participan en la cascada de coagulación de la sangre. Con excepción del oxígeno, la mayoría de las moléculas nutrientes y los productos de desecho son transportados disueltos en el plasma. Además, el plasma contiene proteínas plasmáticas que no son nutrientes ni productos de desecho. Incluyen la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas. La formulación de las células de la sangre, o hematopoiesis, se produce tempranamente en el embrión humano, en el hígado y en menor grado en los vasos.
Después del nacimiento, todas las células sanguíneas, excepto los linfocitos, se sintetizan solo en la médula ósea. Todas las células sanguíneas se originan a partir de un tipo único de células totipotenciales que se diferencian. La ruptura de los vasos sanguíneos produce una hemorragia que disminuye el aporte sanguíneo y de nutrientes al área afectada. Esto puede causar la necrosis o muerte de la célula, y en caso de pérdidas de sangre importante, una caída de la presión sanguínea de graves consecuencias. Tanto en los vertebrados como en los invertebrados existen mecanismos por los que se obtura la zona dañada, evitándose la pérdida de sangre. En los invertebrados se produce una contracción muscular de las paredes del cuerpo que facilita el cierre de la herida, mientras que la aglutinación y posterior formación de una placa de células sanguíneas obtura la zona. El proceso de formación de esta placa o coágulo se denomina coagulación. En los mamíferos, cuando un vaso sanguíneo se rompe, los vasos sanguíneos de la zona afectada se contraen y el aporte de sangre se reduce. Este proceso es reforzado por la formación de un coágulo integrado de células y proteínas sanguíneas. La coagulación de la sangre es un fenómeno complejo que requiere de plaquetas y de numerosos factores de coagulación presentes normalmente en el torrente sanguíneo o en las membranas de las plaquetas o de otros tipos celulares. Involucra en sus etapas finales moléculas de tromboplastina que convierten a la protrombina en su forma activa, la enzima trombina. La trombina, a su vez, convierte las moléculas de fibrinógeno en fibrina, que se aglutina, formando una red insoluble en la que se enredan los glóbulos rojos y las plaquetas. Así se forma un coágulo que luego se contrae, acercando los bordes de la herida.